Bueno, saludos para todos los que están online, para los que estamos aquí presentes. Estamos en la posición 102 y quiero compartir con ustedes o analizar con ustedes un tipo de sentimiento que se ve se denota en esta posición, que son los celos. Y vamos a definir qué cosa es los celos, si existe celos que sean buenos, si existen celos que sean malos y, y si esto define, es decir, tanto uno bueno como el malo, si esto va a definir algo en ti, va a definir tu personalidad, va a definir lo que tú llegaste es decir, lo que tú lograste, el objetivo final, te va a definir como algo. Y primeramente vamos a ver qué cosas son un poco los celos. Cuando entendemos por celo o cuando decimos fulano es una persona celosa, quizás nos viene o extremadamente celoso o fulano es extremadamente celoso. Enseguida nos vienen a la mente como que es un sentimiento malo, es un sentimiento problemático el que fulano sea celoso por algo. Que sea celoso con su pareja o una mujer celosa, tú dices, es una persona que llega a ser hasta un poco insoportable esa relación cuando uno de los dos es celoso al extremo, ¿ves? Que no tenga razón para ser celoso. Pero vamos a ver que el celo como tal no siempre va a llevarte a que tú cometas o algo mal hecho o a que tú te comportes ante una situación mal. Vamos a ver varios ejemplos de celos positivos, vamos a ver varios ejemplos de celos negativos y vamos después en el texto audio que va a suceder una cosa en ese texto audio provocado por un tipo de celo. Entonces vamos a ver un poco la diferencia, qué te puede llevar a ti a un celo bien enfocado y un celo mal enfocado. Un ejemplo de un celo bien enfocado, partiendo de que vamos a, primeramente, qué cosa, cuando yo siento celo, qué es lo que sucede dentro de mí. Vas a sentir, vamos a decir que un fuego, vas a decir que un tipo de sentimiento que te va a mover a hacer algo. Es decir, me va a mover, me va a obligar a tomar una decisión ante una situación, ya sea para bien o para mal. Y entre eso vamos a ver un celo con un antecedente que te provoca para una buena reacción y uno que te provoca para una mala reacción. Por ejemplo, un padre que esté notando o que se esté dando cuenta de que su hijo o su hija se está reuniendo en su escuela con muchachos o muchachas que no sean, que el padre se da cuenta que no sean buena compañía para él. ¿Qué va a sentir ese padre? Ese padre siente celo por su hijo y va a sentir hasta temor de qué es lo que posiblemente pueda aprender con esas nuevas relaciones que está teniendo. ¿Y qué va a tener que hacer ese padre movido por ese celo? Vamos a decir que es un celo bueno, que me preocupo qué estará haciendo, con quién se está reuniendo uno de mis hijos, que pueda estar aprendiendo cosas que son desfavorables. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer a moverme ese celo? Va a decir, me va a llevar a tomar una determinación. Es posible que tenga que regañar a mi hijo, es posible que tenga que ser duro con mi hijo y es posible que tenga que decirle, con esta gente no te me reúnas más. Simple, porque estás aprendiendo, te están enseñando cosas que yo nunca te he enseñado, te están enseñando hábitos y cosas fuera de todo lo que yo te he enseñado en mi vida. Y eso me va a mover a mí a hacerlo porque te va a convertir en una persona que no tiene mis principios, que no hace las cosas que yo hago o simplemente ve la vida más liberal o de otra forma con que nosotros no la vemos. Otro ejemplo de un buen celo, por ejemplo, un celo, una persona ya tanto sea en la vida laboral
como en una vida intelectual, que tú tengas un referente de una persona que es bien estudiada, que tú quieras parecerte a esa persona, pero de buena fe. Es decir, esa persona a ti te inspira de tal manera que tú ves que eso, que los estudios que ha hecho, que el esfuerzo que ha hecho, que su modo de vivir, te inspira a ti a que tú hagas lo mismo. Entonces tú vas a sentir un celo bueno, vas a preocuparte por ti y vas a querer hacer lo mismo que esa persona está haciendo. Preocuparse por su vida intelectual, aprender un poquito más, aprender a ver cómo es que él se comporta en la vida, y tú vas a ir imitando esas situaciones. Ahora, a diferencia de esto, podemos ver también varios ejemplos malos de la vida cotidiana. Uno es el que hablamos anteriormente, que es el de los celos que puede sentir un miembro de una pareja, ya tanto hombre como mujer, desproporcionado, en la cual haga infeliz totalmente a su pareja cuando esa pareja no le da motivo para sentir celos. Es decir, es una muchacha que es bonita, que es buena, entonces el marido no la va a dejar eh, que hable con nadie porque siente celos, pero son celos enfermizos que a la misma vez le hace daño a su pareja, le hace daño a su relación, porque no la deja que ella sea feliz siempre, y ella no le está dando a él motivo para tener esos celos. Puede que le dé motivo, entonces si le da motivo, los celos no son por gusto, pero cuando tú tienes celos enfermizos hacia una persona que no te está dando motivo, entonces tú eres el que estás mal. Esos celos son un sentimiento que vas a tener tú dentro de ti a nivel espiritual, que te van a llevar a tomar una reacción equivocada en este momento con tu pareja. Un celo negativo que podemos tener también, muy parecido, teniendo en cuenta al segundo que vimos positivo, es referente a cuando existe una persona en nuestro trabajo, en nuestro ámbito en que nos reunimos, que esa persona va a tener mejores resultados que nosotros en el trabajo, mejores resultados intelectuales, y nosotros empezamos a sentir celo, pero un celo malo donde yo lo apoyo sobre mi ego, sobre mi personalidad, y voy a tratar de hacer cosas para entonces de hacer que esa persona mengue. Voy a crear chisme, voy a crear cosas para que esa persona, en vez de resaltar por sus buenas cosas, yo voy a hacer que ese celo que está haciendo en mí, ese sentimiento, haga que yo piense más de esa persona, que yo denigre a esa persona hasta un punto que le quiera hacer daño a esa persona. Y eso lo vamos a ver bien, porque lo vamos a ver en uno de los ejemplos que vamos a poner bíblicos, ese tipo de celo. Cuando me hace tanto daño a mí en mi ser la prosperidad que pueda haber tenido otra persona, que yo lo que quiero es eliminarlo de alguna forma. Ya puede ser físicamente o eliminarlo de una manera también, vamos a decir que de palabra, o eliminarlo hablando más de él o denigrando su persona. Entonces, teniendo estas cosas en mente, definiendo lo que son los celos, lo que puede ser bueno, lo que puede ser malo, vamos a ir entonces al texto áureo que se encuentra en Números 25, y vamos a ver aquí en esta porción a continuación, que viene a continuación de la anterior, que se da todo la situación entre el profeta Balaam y el rey Balac, toda esta situación que se da. Esto viene a continuación después. Vemos que el rey Balac entiende que este es el pueblo bendecido por Dios, y no solo lo deja pasar por sus tierras, sino que deja que el pueblo se asiente en las tierras
de Sitín, que es lo que dice aquí. En el Números 25, el versículo 1 dice: e hizo Israel un acto en Sitín. Cuando vemos el pueblo de Sitín, es este pueblo del rey Balac, donde era el que quería maldecir a Israel constantemente, maldecirlo constantemente con el profeta Balaam, pero entiende esto y deja que el pueblo se asiente un tiempo en Sitín y conviva con ellos ahí. Ahora, ¿qué va a suceder cuando ese pueblo se asienta ahí? Dice: y el pueblo fue contaminado al prostituirse con las mujeres de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió de sus ofrendas y se postró ante los dioses de ella. Así fue apegado Israel a Baal Peor. Cuando vemos ¿qué quiere decir apegado Israel a Baal Peor? Baal Peor consistía en un ritual que tenían las mujeres de este pueblo, de que tenían que tener relaciones sexuales delante de ese ídolo. Delante de ese ídolo tenían que tener su primera relación sexual de matrimonial, tenían que tenerla delante de ese ídolo. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estas mujeres con los varones, con el pueblo de Israel que estaba sentado ahí? Empiezan vamos a decir que a hacérseles fáciles a los hijos de Israel, y los hijos de Israel empiezan a dejarse llevar por esta situación, y se van llevando y dejando llevar a punto que entran en ese juego, en esa prostitución con esas mujeres y hacer lo mismo de tener relaciones sexuales delante de ese ídolo. Dice: y así fue Israel a Baal Peor. Y la ira del Señor fue encendida contra Israel. Lógico. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué estamos viendo aquí? Vamos al primer ejemplo que les hablé de un padre que está viendo que sus hijos empiezan a relacionarse con personas que le traen malos consejos, que le están enseñando cosas que no son buenas para él. ¿Qué es lo que hace ese padre? Se pone bravo, se altera y dice: hay que tomar una medida aquí hay que castigar a quien haya que castigar, aquí hay que ponerse violento, guste la que le guste y pese la que le pese. Y el ardor de la ira del Señor será apartada de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces que cada uno mate a los hombres apegados a Baal Peor. Es decir, de aquí después se instruye una orden que Moisés tiene que hacer para ahorcar a plenas horas del día a todos estos hombres de Israel que hacían esta práctica. Pero hay uno que, vamos a decir, que se vuelve loquito, se vuelve loco completo y hace lo que no tiene que hacer, deshonrando al pueblo de Dios, deshonrando a los líderes del pueblo de Dios, de tal manera, tal falta de respeto que comete delante, que va a dar por consecuencia a que uno de los miembros, a que uno de los líderes del pueblo de Dios tome una acción. Recordemos que los celos es un fuego que se produce interno dentro de ti que te va a llevar a tomar una acción, ya sea bien o ya sea para mal. Entonces dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres apegados a Baal Peor. Y mientras ellos lloraban en la entrada de la tienda de reunión, he aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vistas de Moisés y de toda la asamblea de los hijos de Israel. ¿Qué estaba haciendo este Israel con esa madianita? Teniendo sexo delante de Moisés y delante
de todos los israelitas. Ellos dijeron, esto es a la Mailov, esto no importa nada, esto es como tú quieras, esto es un desastre. Aquí esto es el mismo libertinaje que hay aquí, que tienen esta gente, es que yo voy a llevar para mi pueblo. Se volvió loco completo, se le fueron los cables, pero lo ve Fines, conocido también por Pinhas, un hombre que siente un celo de parte de Dios, un celo por las cosas de Dios, un hombre que va a decir, tú no vas a venir aquí a faltarle respeto ni a mi Dios, ni a mi pueblo, ni a los líderes de mi pueblo, y yo voy a tener, y yo te voy a enseñar a ti que eso no se hace. Y lo lleva, ese sentimiento lo lleva a él a hacer un acto. Y viendo los Fines, Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la asamblea y tomando una lanza en mano, fue tras el israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre. El varón de Israel y a la mujer. En pleno acto sexual, Fines se levantó y le dijo, se acabó el jueguito con ustedes no le van a faltar respeto más a nadie aquí. Y los atravesó y los mata. Tuvo una acción violenta, una acción, pero definitoria, un castigo duro. Tú no vas a hacer más eso aquí. Aquí más nadie va a hacer eso. Porque a mi Dios, a mi casa, a mi pueblo, hay que respetar. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo, Fines, Ben Eleazar, hijo de Aarón, el sacerdote, ha desviado mi furor sobre los hijos de Israel. Fue un ejemplo, Fines fue un ejemplo ante Dios de convicción y de hacer respetar a Dios, de hacer respetar a sus convicciones, a sus líderes, a su Dios, y al romper ahí mismo el jueguito que tenían los propios hijos de Israel, queriendo mezclar esos dos tipos de forma de vivir que no tenían nada que ver. La idolatría, la fornicación, mezclándolo con la santidad que Dios quiere que haya en su pueblo. Fines toma esta determinación y a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque ve que pone pauta final. Rompe de una manera drástica con esta situación. Dice, ha desviado mi furor de sobre los hijos de Israel. Tanto fue así que el Señor dijo, bueno, ya Fines hizo lo que tenía que hacer. Por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Aquí vemos la palabra celo también, ¿ves? En mi celo, ¿por qué? Porque recuerden que es el padre que está ofendido por la actitud errónea que están teniendo sus hijos. Y lo que le tocaba era castigo fuerte. Por tanto, anuncia, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que constituirá para él y su descendencia después de él. Es decir, que esta actitud que tuvo Fines no tan solo hizo que Dios perdonara, no tan solo hizo que Dios cambiara su posición hacia los hijos de Israel, sino que hace que Dios le otorgue, vamos a decir que una medalla, que un reconocimiento por la actitud de ese celo bueno a favor de Dios. Por tanto, he aquí yo establezco un pacto de paz con él, que construirá para él y su descendencia después de él. Un pacto del sacerdocio perpetuo. Y esto es sumamente importante, que debemos saber hoy. Porque el sacerdocio perpetuo de Dios, que hoy somos sacerdocio, su pueblo, implica que tengamos nosotros ese celo que sintió Fines ante las cosas malas, ante las cosas que nos desvían o que nos pueden desviar,
del camino de Dios. Es decir, un sacerdote de Dios tiene que sentir ese mismo celo. A mi Dios se le respeta, a mi Dios se le cuida, a mi Dios se le guarda y hay que respetarlo porque es nuestro Padre, porque nos dio la vida, porque nos da su ley, porque nos enseña. Hay que respetarlo y no podemos mezclarlo con las cosas vanas de este mundo que nos conllevan a pecado, que nos conllevan a la desobediencia. Es decir, que un sacerdote instituido por Dios tiene que sentir ese celo bueno acerca de las cosas de Dios. Y para confirmarlo, en Juan 2, del 13 al 17, es el pasaje donde Jesús llega al templo y vuelca las mesas. Jesús, ¿qué hizo? Hubo algo en él, un fuego en él que provocara que hiciera algo. Sí, él vio el relajo que había en el templo y dijo, el celo de la casa, es decir, el templo, espérate, se me fue aquí, el celo de tu casa me consume. Si estamos hablando que Dios le otorga el sacerdocio perfecto a Pinges por el celo que tuvo por la casa, por el respeto a su pueblo y a sus líderes. Y vemos después que Jesús hace eso y dice, el celo de tu casa me consume. Quiere decir, sumo sacerdote, Jesús, quiere decir que este celo es bueno. Y este celo tenemos que sentirlo. El celo por las cosas de Dios. El celo por crecer más en amor de Él. Cuando hacemos el Shema, que hacemos nuestra declaración de fe, y decimos, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, lleva implícito el que sintamos ese celo, que seamos capaces de defender eso por encima de todas las cosas. Si tenemos que hasta entregar nuestra vida, seamos capaces de entregarla, defendiendo a nuestro Dios en todo momento. Entonces, que Dios le bendiga, que podamos tener ese celo en nuestro ser y que así podamos tener ese mismo sacerdocio que tuvo Pinge, sacerdocio donde levantemos a nuestro Dios y saquemos la cara por Él como Él la saca por nosotros. Dios le bendiga.